El otro día alguien me preguntó, ¿cómo puedo hacerle para disciplinarme y dejar de perder el tiempo? Yo creo que es una cuestión de enfoque, no necesariamente es que pierdas o no pierdas el tiempo, depende de para qué lo utilices. Yo creo que una de las propuestas sería, ¿cómo puedo invertir mejor mi tiempo? ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer una inversión más eficiente y más sabia de mi tiempo? El tiempo sabemos que es nuestro recurso más biológico. Ahora, aquí la cuestión, fíjate bien, si el problema no es si pierdes el tiempo, sino a qué se lo dedicas. Cuando te lo dedicas a ti, cuando el tiempo está dedicado a ti, no considero que jamás sea una pérdida de tiempo, pero cuando, por ejemplo, estás viendo peleas ajenas en chismes de comentarios de Facebook, no te estás dedicando ese tiempo a ti, estás dedicándole el tiempo a una situación externa, a otras personas que conocerás o no conocerán, pero que en definitiva no eres tú. Y ahí sí literal estás perdiendo el tiempo porque no tiene nada que ver contigo. Entonces tienes que invertir el tiempo en ti. Muchas veces yo me di cuenta un día de que había muchas personas que yo les decía que venían a sesiones de coaching conmigo, yo les decía, es que medita, escribe, no literatura, sino escribe, haz esta terapia de escritura, donde puedas, yo pienso en papel, por ejemplo, ¿no? Y la terapia de escritura es mucho escribir porque adquiere más claridad cuando lo escribes que cuando solo lo piensas y lo dejas en abstracto, ¿no? Y entonces ve al gimnasio, haz tu ejercicio, ve a yoga, no sé, había muchos consejos que yo podía dar, y me decían, pero es que lo que pasa es que no tengo tiempo. Y yo llegué a una conclusión después de muchos años. ¿Sabes por qué la gente no tiene tiempo? Porque no tiene tiempo para sí, y no tiene tiempo para sí mismo porque se lo dedica a otras personas. Y ese es el gran problema. El problema no es que tengan o no tengan tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, o sea, el tiempo no se está inventando, o sea, no es que yo tenga 48 horas y tú solo tengas 24 horas en un día, todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Entonces, ¿por qué a unas personas sí les rinde el tiempo y a otras no? Es porque han decidido darle el tiempo a otras personas. La mayor parte de la gente que no le alcanza el tiempo, que no le rinde el tiempo, es porque se lo dedica a otras personas y no a lo que es importante para uno mismo, ¿me explico? Es decir, pierdo más tiempo dedicándole mi tiempo a otros que lo que me dedico a mí. Y entonces y eso a la larga me produce una sensación de tristeza porque me estoy abandonando. Me abandono porque no estoy pensando en mí, estoy pensando más bien en los demás. Ahora, ¿estoy diciendo yo que seas un egoísta irresponsable? No y sí. No y sí. ¿Por qué? Sí, pero en el buen sentido. O sea, porque si para mí, si me dices, no está bien que seamos egoístas. A mí todo el tiempo me dicen egoísta, pero estoy muy seguro, estoy muy convencido de que las personas le llaman egoísta a cuando dedico mi tiempo de calidad a mí y no se lo estoy dedicando a esa persona, ¿me explico? Y entonces eres muy egoísta. Es muy egoísta porque tu tiempo no me lo estás dedicando a mí, a mí no me vas a venir a manipular, ¿me explico? O sea, por supuesto que no. Entonces, puedo asignar una parte de mi tiempo que lo hago. Tal vez sea breve para algunas personas sea mucho y para otras personas sea justo porque el tiempo es muy relativo dependiendo de la interpretación que cada quien haga o de cómo cada quien le vaya en la feria, pero a lo mejor, no sé, si a mis familiares y amigos les dedico, no sé, 2 días a la semana, a alguien le parecerá que es poco, a alguien le parecerá que es justo y a alguien le parecerá que es demasiado, ¿me explico? Depende, pero tal vez para mí si yo decido dedicar 5 días para mi propósito de vida, y 2 para mis amigos o familiares, pues cada quien, ¿me explico? O sea, es muy válido. Entonces, el problema está en que la mayoría de la gente le dedica todos los días, o sea, ni siquiera hay un calendario, ni siquiera hay decir, yo sí le dedico 3 y 4, ¿no? Tres para mí, 4 para los demás, o al revés, 4 y 3. La gente nada más es, pues mira, quiero hacer lo mío, pero luego ya me hablan y entonces yo estaba ocupado en lo mío, o iba a empezar a hacer lo mío, y entonces ya me hablan y entonces me tengo que ocupar del otro. Entonces eres de fácil renuncia en ese sentido y no tienes como claro qué es lo importante para ti, cuáles son las inutilidades, cuáles son los distractores, cuáles son las fugas de tiempo, cuáles son las fugas de energía, y ahí es donde te tienes que organizar, ¿no? Tienes que delimitar
No digo que seas tan cuadrado y que no seas flexible, por supuesto que hay que ser siempre flexible, adaptable, pero siempre teniendo presente que lo más importante es, uno, tú. Si a eso le llaman ser egoísta, bienvenido el egoísmo. Es el que yo le llamo el egoísmo salvaje, porque es egoísmo que no está condicionado, no está condicionado por una sociedad. Es el egoísmo puro que se traduce como el amor propio y la verdadera y auténtica autoestima. Yo no puedo dar que no tenga. Entonces, si yo me abandono a mí mismo, no te puedo dar amor incondicional a ti. ¿Por qué? Porque te estoy dando amor no por amor, te estoy dando amor por culpa, como muchos padres que de pronto me parece que obedecen a situaciones, no los juzgo, solo digamos que describo una situación, no los juzgo porque cada quien tiene su propia historia y cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, no es un juicio, pero sí me doy cuenta que hay personas que, por ejemplo, tienen relaciones con sus hijos que no son del todo positivos y luego los terminan consintiendo, malcriando, porque se sienten culpables de no estarles dando o no haberles dado un amor de calidad, o una atención de calidad o una educación de calidad en el pasado. Y en el presente, los hijos a veces vuelven tiranos de los padres y el padre, al sentir culpa, a veces lo termina consintiendo y en vez de darle educación, termina cumpliendo caprichos o siendo muy flexible, sin poner límites. Y entonces, ¿qué sucede? Que a mí ese tipo de padres, sí, la verdad me parece que son demasiado egoístas, porque ellos están limpiando y lavando sus culpas del pasado, por cuestiones del pasado que bien pudieran eh, trabajarlos en terapias y liberarlos para no sentir la culpa, porque tu responsabilidad en todo caso sería educar, ¿sí? A tus hijos. Pero tú con tal de no sentir la culpa dices, te consiento en todo, ¿no? Te doy dinero en vez de amor y ya te doy el capricho y entonces no te enseño a ser responsable, porque al final tú te mueres y puedes decir, libre de culpa sí me fui, ¿no? Y el otro tarado, es que se lo lleve, que se lo cargue el payaso porque nunca le enseñaron a ser responsable, ¿me explico? Me parece un tanto egoísta. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que aprender a manejar mejor, a invertir nuestros tiempos de otra manera. Tenemos que empezar a liberarnos de las culpas. Tenemos que empezar a trabajar, a invertir con mayor sabiduría nuestro tiempo.